Todo comenzó con algo tan sencillo como un viaje de verano. La familia decidió reunirse en la vieja casa de campo de mi abuelo, un lugar donde los recuerdos de infancia se mezclaban con el aroma a madera antigua y tardes interminables de juegos al aire libre. A sus 23 años, David, mi primo, siempre había sido alguien que admiraba desde la distancia. Su presencia era magnética, como si cada movimiento suyo estuviera cargado de una confianza que yo nunca había logrado comprender del todo. Llegué un viernes por la tarde, arrastrando mi maleta por el camino de grava que conducía a la casa. La luz dorada del atardecer se filtraba a través de los árboles, proyectando sombras alargadas en el suelo. David estaba allí, apoyado contra el porche con una lata de cerveza en la mano, su sonrisa relajada iluminando su rostro. Vestía una camiseta blanca ajustada y unos vaqueros desgastados que le daban un aire despreocupado. «Pensé que no llegarías nunca», dijo, dándome una palmada en la espalda cuando subí los escalones. «El tráfico era un infierno», respondí, intentando no parecer demasiado afectado por su cercanía. Los primeros días transcurrieron como cualquier reunión familiar. Charlas animadas alrededor de la mesa, risas que resonaban en los pasillos y caminatas por los campos que rodeaban la casa. Pero había algo diferente este año, algo que no podía ignorar. David y yo terminábamos pasando más tiempo juntos, alejados del resto, como si ambos buscáramos algo que no podíamos expresar con palabras. Una noche, después de la cena, la casa comenzó a vaciarse lentamente mientras todos se retiraban a sus habitaciones. Me quedé en la sala, hojeando un libro sin mucho interés, cuando David entró con 2 copas de vino en la mano. Me ofreció una sin decir nada y se sentó en el sofá frente a mí. El silencio entre nosotros no era incómodo, pero estaba cargado de algo más, una tensión sutil que parecía crecer con cada segundo que pasaba. «¿Recuerdas cuando éramos niños y solíamos escondernos en el granero?», preguntó de repente, su voz baja y tranquila. Claro que sí. Siempre terminábamos cubiertos de polvo y con mamá regañándome por ensuciar la ropa. David rió, un sonido suave y genuino que hizo que algo dentro de mí se relajara. Eran buenos tiempos. Todo parecía más sencillo entonces. Sí, lo era, respondí, aunque una parte de mí sabía que no era del todo cierto. Había algo en nuestra relación que nunca había sido sencillo, una especie de conexión que siempre me había desconcertado. Pasamos las siguientes horas hablando, recordando historias del pasado y compartiendo pequeños detalles de nuestras vidas actuales. La conversación fluía con naturalidad, pero cada vez que nuestras miradas se encontraban, sentía que había algo más bajo la superficie, algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a nombrar. Cuando el reloj marcó la medianoche, David se levantó y extendió una mano hacia mí. «Ven, quiero mostrarte algo». Lo seguí sin hacer preguntas, intrigado por la intensidad en su mirada. Me condujo al porche trasero, donde el aire fresco de la noche nos envolvió. Las estrellas brillaban con una claridad que nunca había visto en la ciudad, y el canto de los grillos llenaba el silencio. «Es bonito, ¿verdad?», dijo, apoyándose en la barandilla. «Sí, lo es», respondí, aunque mi atención estaba completamente centrada en él. David me miró de reojo, su expresión más seria de lo que estaba acostumbrado a ver. A veces me pregunto si estoy donde debería estar, si estoy haciendo lo correcto con mi vida. No esperaba esa confesión, y no supe qué decir al principio. Creo que todos nos sentimos así a veces. Él asintió, pero sus ojos seguían fijos en el cielo. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido atrapado, como si algo en ti estuviera esperando a ser liberado? Mi corazón latía con fuerza mientras buscaba las palabras adecuadas. Sí, lo he sentido. David se giró hacia mí, y en ese momento, su mirada era tan intensa que me sentí completamente expuesto. Había algo en sus ojos que no había visto antes, una mezcla de vulnerabilidad y determinación que me dejó sin aliento.
«Sabes que es mejor así», murmuró, sus palabras apenas un susurro. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, dio un paso hacia mí y el espacio entre nosotros desapareció. El aire entre nosotros se volvió más pesado, más denso, como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando a ver qué pasaría a continuación. David estaba tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, su proximidad enviando una corriente eléctrica a través de mí que no podía ignorar. Su mirada permanecía fija en la mía, una mezcla de desafío y vulnerabilidad que me desarmaba completamente. «David», comencé a decir, pero las palabras se desvanecieron en el aire antes de que pudiera terminar. «No digas nada». Su voz era baja, casi un susurro, y la intensidad en su tono me dejó sin aliento. «Solo deja que esto sea lo que tiene que ser». Quise preguntarle qué significaba eso, pero en el fondo ya lo sabía. Había algo entre nosotros, algo que siempre había estado ahí, escondido en las sombras de nuestras interacciones, en las miradas prolongadas y los silencios llenos de significado. Ahora parecía que ese algo estaba a punto de salir a la luz, y aunque mi mente estaba llena de dudas, mi cuerpo ya había tomado una decisión. David levantó una mano lentamente, como si me estuviera dando la oportunidad de detenerlo, y la colocó en mi mejilla. Su toque era cálido, firme pero cuidadoso, y cuando sus dedos rozaron mi piel, sentí que mi corazón se aceleraba al doble de su ritmo normal. Me quedé inmóvil, atrapado entre el deseo de avanzar y el miedo a lo que significaría cruzar esa línea. «¿Esto está bien para ti?», preguntó, su voz apenas un murmullo. Asentí, incapaz de encontrar mi voz. No sabía si estaba bien, pero sí sabía que lo quería, que lo había querido desde hace más tiempo del que estaba dispuesto a admitir. David se inclinó hacia mí, y el mundo pareció detenerse en ese instante. Su aliento rozó mis labios, y cuando finalmente me besó, fue como si algo dentro de mí se rompiera y se liberara al mismo tiempo. Sus labios eran suaves, pero el beso estaba lleno de una intensidad que me dejó sin aliento. Era como si toda la tensión que habíamos acumulado durante años finalmente encontrara su salida, y no pude evitar responder con la misma pasión. Mi mano encontró su camino hacia su pecho, sintiendo los latidos rápidos de su corazón bajo mis dedos. Su otra mano se deslizó hacia mi cintura, atrayéndome más cerca mientras el beso se profundizaba. El aire alrededor de nosotros se volvió más caliente, más cargado, y por un momento me olvidé de todo lo demás. No importaban las preguntas, las dudas o las consecuencias. Lo único que importaba era él. Cuando finalmente se separó, sus ojos buscaron los míos, como si estuviera buscando alguna señal de que esto estaba bien, de que no me arrepentía. Pero no había arrepentimiento en mí, solo una mezcla de deseo y confusión que no sabía cómo procesar. «Lo siento», dijo de repente, su voz temblando ligeramente. «¿Por qué te disculpas?», pregunté, mi voz todavía un poco entrecortada. David se apartó, pasando una mano por su cabello en un gesto nervioso que nunca le había visto antes. «No debería haber hecho eso, pero no podía evitarlo. Siempre he sentido que había algo entre nosotros, algo que no podía ignorar». Sus palabras me golpearon como una ola, trayendo consigo una mezcla de emociones que apenas podía manejar. Quería decirle que yo también lo había sentido, que siempre había sabido que nuestra relación era más complicada de lo que parecía. Pero en lugar de eso, me acerqué a él, colocando una mano en su brazo. «David, mírame». Esperé a que levantara la vista antes de continuar. «No estoy enojado ni molesto. Lo único que siento ahora mismo es que esto es real, y no quiero fingir que no lo es». La tensión en sus hombros pareció relajarse ligeramente, y su mirada se suavizó. «¿De verdad crees eso? ¿Que esto puede ser algo más que un error?» «Sí», respondí, con más certeza de la que esperaba. «Tal vez no tenga sentido,
pero no quiero ignorarlo. David exhaló lentamente, como si estuviera soltando un peso que había estado cargando durante años. Su mano encontró la mía, entrelazando nuestros dedos mientras sus ojos permanecían fijos en los míos. No sé a dónde nos llevará esto, admitió, pero quiero intentarlo. Quiero saber qué significa realmente. Asentí, sintiendo como una nueva ola de emoción me invadía. Había algo liberador en sus palabras, algo que me hacía sentir como si finalmente estuviera donde debía estar. Nos quedamos en el porche durante lo que parecieron horas, hablando en voz baja, explorando este nuevo terreno que habíamos descubierto juntos. La noche avanzó lentamente, pero el tiempo pareció perder su significado. Cada palabra, cada mirada, cada pequeño gesto entre nosotros estaba lleno de una conexión que no podía negar. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo encajaba. Cuando finalmente volvimos al interior de la casa, el silencio entre nosotros no era incómodo. Había algo en él que hablaba más fuerte que cualquier palabra, una promesa tácita de que esto era solo el comienzo. La casa estaba en silencio cuando entramos, las luces tenues creando sombras suaves que bailaban en las paredes. Podía escuchar el crujido ocasional de la madera bajo nuestros pies mientras caminábamos hacia la sala, nuestras respiraciones resonando en el espacio como un eco suave. David se detuvo cerca del sofá, su mano aún sosteniendo la mía, y por un momento, ninguno de los dos dijo nada. La gravedad de lo que acabábamos de compartir en el porche parecía llenar el aire entre nosotros, cargándolo con una mezcla de emoción, duda y algo más profundo que no podía identificar. ¿Quieres sentarte?, pregunté, rompiendo el silencio. David asintió, pero en lugar de soltar mi mano, me llevó con él mientras se dejaba caer en el sofá. Me encontré sentado a su lado, más cerca de lo que normalmente habría considerado cómodo, pero en ese momento la proximidad se sentía natural, como si fuera exactamente donde debía estar. Todo esto, comenzó a decir, pero se detuvo, su mirada fija en nuestras manos entrelazadas. Es más de lo que esperaba, pero no puedo dejar de pensar que, de alguna manera, tenía que pasar. ¿Crees que esto está bien?, pregunté, mi voz apenas un susurro. David levantó la vista, sus ojos encontrándose con los míos. Había una intensidad en su mirada que me hizo sentir completamente vulnerable, como si pudiera ver cada pensamiento, cada emoción que estaba tratando de ocultar. No sé si está bien, pero sé que se siente real, y eso es lo único que importa para mí ahora. Su sinceridad me desarmó, y antes de que pudiera responder, sentí cómo su mano libre se movía hacia mi rostro. Sus dedos rozaron mi mejilla, un toque tan ligero que me hizo cerrar los ojos, permitiéndome perderme en la sensación. Cuando abrió la boca para hablar, su voz era baja, casi un murmullo, pero las palabras resonaron profundamente dentro de mí. Sabes que es mejor así, dejar de ignorar esto. Fingir que no lo sentimos solo nos lastimará más. No podía discutir con él. Había algo en su tono, en la certeza con la que hablaba, que hacía que todas mis dudas se desvanecieran. Asentí lentamente, inclinándome hacia su toque, y cuando finalmente volví a abrir los ojos, su rostro estaba tan cerca del mío que podía sentir el calor de su aliento contra mi piel. David no esperó esta vez. Se inclinó hacia adelante, y cuando sus labios encontraron los míos, el mundo pareció detenerse. El beso era más suave que el anterior, pero no menos intenso. Había una deliberación en cada movimiento, como si estuviera explorando un territorio desconocido, pero profundamente deseado. Respondí con la misma intensidad, mi mano encontrando su camino hacia su cuello, mientras el beso se profundizaba. El calor entre nosotros creció rápidamente, envolviéndonos en una burbuja donde nada más importaba. Podía sentir su corazón latiendo con fuerza contra mi pecho, su respiración pesada mezclándose con la mía, mientras nuestras manos se movían, descubriendo nuevas formas de conectar. Cada caricia, cada roce, parecía encender algo dentro de mí
que no sabía que estaba allí, y cuando finalmente nos separamos, nuestras miradas eran todo lo que necesitábamos para entender lo que estábamos sintiendo. David no dijo nada al principio. En lugar de eso, me miró con una mezcla de admiración y algo más, algo que no podía nombrar, pero que sabía que era importante. Finalmente, habló, su voz baja, pero llena de emoción. Nunca pensé que esto podría pasar, pero ahora que está sucediendo, no quiero que termine. Yo tampoco, respondí, mi voz firme a pesar del torbellino de emociones que sentía. El silencio que siguió estaba lleno de una conexión que no podía negar. Nos quedamos allí, en el sofá, nuestras manos todavía entrelazadas, mientras el tiempo parecía detenerse. Todo lo que importaba era este momento, esta conexión que habíamos encontrado, y aunque no sabía qué significaría para nosotros en el futuro, no podía arrepentirme. Cuando David finalmente rompió el silencio, su tono era más ligero, casi juguetón. Deberíamos dormir. Mañana todos se levantarán temprano, y lo último que quiero es que alguien haga preguntas. Me reí suavemente, asintiendo mientras me levantaba junto a él, pero antes de que pudiera dar un paso hacia la escalera, sentí su mano en mi brazo, deteniéndome. «Oye». Su voz era más suave esta vez, y cuando me giré para mirarlo, vi algo en sus ojos que me dejó sin aliento. «Gracias por no rechazarme». «Nunca podría», respondí, sintiendo cómo mis palabras llevaban más peso de lo que esperaba. David sonrió, una pequeña sonrisa que era tan genuina que sentí que todo mi cuerpo se relajaba. Sin decir nada más, se inclinó hacia mí y presionó un último beso en mi frente antes de soltar mi brazo. Subimos las escaleras en silencio, nuestras habitaciones separadas solo por un estrecho pasillo. Cuando llegué a mi puerta, me giré para mirarlo, y él estaba allí, apoyado contra el marco de la suya, observándome con una expresión que decía más de lo que cualquier palabra podría. «Buenas noches, David», dije, mi voz tranquila pero llena de una emoción que no podía ocultar. «Buenas noches», respondió, y aunque no dijo nada más, su mirada lo dijo todo. Cerré la puerta detrás de mí, apoyándome contra ella mientras dejaba escapar un suspiro tembloroso. Mi corazón todavía estaba latiendo con fuerza, y mientras me deslizaba hacia la cama, supe que esta noche había cambiado algo fundamental entre nosotros, y aunque el futuro seguía siendo incierto, una cosa era segura: ya no había forma de volver atrás. El día siguiente llegó con el sonido de los pájaros y el aroma a café flotando por los pasillos. Me levanté lentamente, tratando de sacudirme el peso de los pensamientos de la noche anterior, aunque sabía que sería imposible. Todo lo que había pasado con David seguía grabado en mi mente. Cada mirada, cada palabra, cada beso. Me preguntaba cómo sería enfrentarlo a la luz del día, si algo habría cambiado entre nosotros, o si ambos fingiríamos que nada había sucedido. Cuando bajé a la cocina, lo encontré de pie junto a la ventana, una taza de café en la mano y una expresión tranquila en su rostro. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando su perfil de una manera que me hizo detenerme por un momento, simplemente observándolo. Parecía tan seguro de sí mismo, tan cómodo en su piel, que me pregunté si todo lo que había pasado significaba tanto para él como para mí. «Buenos días», dijo, girando la cabeza hacia mí cuando sintió mi presencia. «Buenos días», respondí, mi voz más suave de lo que pretendía. David sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina, y señaló la cafetera. «Hay café, si quieres». Asentí y me dirigí hacia la encimera, sintiendo su mirada en mí mientras llenaba mi taza. El silencio entre nosotros era diferente al de antes. No era incómodo, pero estaba cargado de una conexión que ahora ambos entendíamos, pero que ninguno parecía dispuesto a verbalizar. Me pregunté si alguien más en la casa notaría la tensión, si nuestras familias, con su tendencia a observarlo todo,
verían lo que estaba pasando entre nosotros. Pasamos el día evitando las preguntas que no necesitaban ser formuladas. Salimos a caminar con el resto de la familia, jugamos a las cartas después del almuerzo, y por la tarde ayudamos a mi abuelo a mover algunos muebles en el granero. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente, sentía cómo el aire a mi alrededor cambiaba, cómo la energía entre nosotros se volvía casi palpable. Esa noche, después de que todos se retiraran a sus habitaciones, me quedé en la sala, incapaz de subir las escaleras, sabiendo que la distancia entre mi habitación y la de David sería demasiado pequeña, pero al mismo tiempo insuperable. Me senté en el sofá, observando las sombras que las luces de la lámpara proyectaban en las paredes, mi mente girando con todo lo que había sucedido y lo que aún no había sucedido. No esperaba que él bajara. Cuando escuché los pasos en la escalera, mi corazón se detuvo por un momento, y cuando levanté la vista, lo vi allí, en la entrada de la sala, mirándome con una expresión que decía más de lo que las palabras podrían. No podía dormir, dijo, entrando en la habitación y sentándose a mi lado. Yo tampoco, admití, mi voz apenas un susurro. Nos quedamos en silencio durante un momento, y luego, sin decir nada, David tomó mi mano, entrelazando nuestros dedos como lo había hecho la noche anterior. Su toque era firme pero cuidadoso, como si supiera exactamente lo que estaban haciendo, y cuando finalmente habló, su voz era baja pero llena de emoción. No puedo dejar de pensar en ti, en nosotros. Hizo una pausa, buscando mis ojos. Sé que esto es complicado, pero no puedo fingir que no lo siento. Su honestidad me desarmó, y me encontré inclinándome hacia él antes de que pudiera detenerme. Cuando nuestros labios se encontraron, fue como si todo lo demás desapareciera, como si el mundo entero se redujera a este momento, a este beso que parecía contener todo lo que habíamos estado reprimiendo durante años. El beso se profundizó rápidamente, y cuando sentí su mano en mi nuca, sosteniéndome con una mezcla de urgencia y ternura, supe que no había marcha atrás. Mi cuerpo respondió instintivamente, acercándome más a él mientras mis manos encontraban su pecho, su cuello, cualquier parte de él que pudiera alcanzar. Había algo en la forma en que me tocaba, en la manera en que sus labios se movían contra los míos, que hacía que todo lo demás pareciera insignificante. Cuando finalmente nos separamos, nuestras respiraciones eran erráticas, y nuestras miradas estaban llenas de una mezcla de deseo y confusión que no necesitaba explicación. David levantó una mano para acariciar mi mejilla, su toque enviando un escalofrío por mi columna. «Esto no va a ser fácil», dijo, su voz temblando ligeramente. «Pero no me importa. Estoy dispuesto a arriesgarlo todo por ti». Mis ojos se llenaron de lágrimas ante la sinceridad en sus palabras, y asentí, sabiendo que sentía lo mismo. Yo también. Nos quedamos allí, en la oscuridad de la sala, abrazados mientras el peso de lo que habíamos compartido comenzaba a asentarse. Había preguntas sin respuesta, caminos inciertos que aún debíamos recorrer, pero en ese momento nada de eso importaba. Todo lo que importaba era que finalmente habíamos encontrado el valor para enfrentar lo que siempre habíamos sabido. Cuando la mañana llegó, trajo consigo la promesa de un futuro desconocido, pero también la certeza de que estábamos juntos en esto.